Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima, me honra profundamente poder dirigirme a ustedes en la última actividad pública de nuestra cofradía al término de este año 2021, que especialmente marcado por la celebración del Año Santo Jacobeo, nos ha permitido cosechar frutos de fe, esperanza y caridad. Demos gracias a Dios porque todo es de Él. La semana que avanza nos pone de presente, ante todo, la que bien podemos denominar octava de Jesucristo, Rey del Universo. Esta fiesta tan solemne que hemos celebrado el domingo pasado y con la que ha terminado el año litúrgico, quiere recordarnos el auténtico sentido del reinado de Dios, tal como lo hemos escuchado de nuestro Señor Jesucristo ante Pilato. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. En efecto, el reinado de nuestro Señor Jesucristo consiste en el poder divino de dar la vida eterna, de librar del mal y de vencer del dominio de la muerte, porque es el poder del amor que sabe sacar el bien del mal, ablandar el corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento y encender la esperanza en la oscuridad más densa. En esto consiste también el significado del año jubilar que celebramos, pues al admirar y celebrar la vida y el testimonio de Santiago el Mayor, queremos experimentar la alegría del reinado de Jesucristo, que es el reinado de la buena noticia a los pobres, de la liberación de los cautivos, de la vista a los ciegos, de la libertad a los oprimidos, del año de gracia del Señor, del día de venganza para nuestro Dios, del consuelo para todos los que están en duelo, del cambio de la ceniza por una corona, de la muda de la ropa de luto por el óleo de la alegría, y en fin, de la transformación del abatimiento por un canto de alabanza. Esto es precisamente lo que queremos, lo que anhelamos y lo que proclamamos cuando decimos Viva Cristo Rey, cuando cantamos Reine Jesús por siempre, reine su corazón, y cuando constatamos que Él, Jesucristo Rey, ha vencido al mundo. Queremos, anhelamos y profesamos que nuestro Señor Jesucristo sea el Rey de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras empresas, de nuestras naciones, de nuestra iglesia, de nuestras comunidades y de nuestras cofradías, para que Él, Jesucristo Rey, haga que miremos como Él mira, con bondad y misericordia, que hablemos como Él habla, con perdón y compasión, que trabajemos como Él trabaja, con sencillez y sacrificio, y que amemos como Él ama, con generosidad y con donación de sí. Ahora bien, de la misma manera que al inicio de este año, hoy cerramos las actividades de nuestra cofradía con la honrosa presencia del excelentísimo señor don Ángel González Fernández, presidente de la Archicofradía Universal del Glorioso Apóstol Santiago, quien pronunciará su disertación sobre la iconografía del apóstol Santiago en la capilla mayor de la Catedral Compostelana. Pensar en un templo es recordar las palabras de la Escritura. Mi casa será llamada casa de oración, porque es casa de oración para todos los pueblos. Por ello, fijar nuestra mirada en la composición de la capilla mayor de la Catedral de Santiago de Compostela implica elevar nuestros corazones a la oración para querer contemplar a Dios, para tener el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, y para elevar nuestras aspiraciones al cielo, a la noble tradición jacobea, al misterio de la Eucaristía, a la comunión de los santos, a la gloria de Dios y a la eterna bienaventuranza. Saludamos una vez más con gran afecto y con gran alegría a don Ángel, quien como ya he podido referirlo, es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, cuya importante figura como investigador y autor de muchísimos artículos hacen aún más notable su presencia
en esta tarde que se hace en cierto modo mañana. Damos una gratísima bienvenida a los miembros de la Archicofradía, especialmente a doña Susana, su secretaria general, así como a nuestros cofrades, a nuestros amigos y a todos los asistentes que habrán de seguir esta sesión a través de nuestro canal de internet. Nuestros brazos los estrechan a todos en esta comunión jacobea. Don Ángel, reciba nuestro infinito agradecimiento por la generosidad que ha mostrado con nuestra cofradía, la que, como hemos dicho, es la más pequeña de todas las cofradías del mundo, y nuestro reconocimiento a su querida persona por mantener el vínculo de caridad que nos une con la Iglesia compostelana, hoy representada en la archicofradía que usted preside. No hay obstáculo que la gracia no venza. Pido a Dios que guíe y preside esta junta solemne, que Nuestra Señora del Pilar nos anime y que Santiago Apóstol interceda por todos nosotros. Y que hoy, al volver nuestra mirada a la capilla mayor de la Catedral Compostelana, cada uno de nosotros, como los discípulos, implore: Señor, enséñanos a orar. Alabado sea Jesucristo, viva Cristo Rey. Don Ángel tiene la palabra. Muchas gracias por esta introducción, preciosa introducción, y por la presentación. Desde Santiago de Compostela, un cordialísimo saludo al presidente y a todos los miembros de la Cofradía de Santiago de Bogotá. Hoy voy a procurar traerles virtualmente aquí, a la capilla mayor de nuestra catedral, tan rica en imágenes y en símbolos del apóstol Santiago y meta de todos los peregrinos que desde todas las partes del mundo vienen aquí a postrarse ante el venerado sepulcro de Santiago el Mayor, nuestro querido patrón. En esta fotografía que aparece en portada hay una visión panorámica del altar mayor, al que luego iremos refiriéndonos con detalle. La fotografía es anterior a las últimas obras de remodelación, de reconstrucción, de rehabilitación que se han hecho recientemente en la Catedral de Santiago y por consiguiente tiene el alumbrado anterior al que se renovó y se rehizo con ocasión de las obras de restauración. Esta es la causa de por qué la iluminación es tan desigual. Pero a grandes rasgos se aprecian las tres partes a las que luego vamos a referirnos en la conferencia. En la parte superior aparece el Santiago Caballero, repito, muy oscuro, se ve bien el caballo sobre el que Santiago está la asamblea dentro de la catedral. En medio, en la zona central, aparece el Santiago peregrino, rodeado de 4 reyes hispanos. Luego lo veremos con más detalle. Y por último, en la parte de abajo, en la parte inferior, sobre el altar, diríamos, está el Santiago del Abrazo, el que los peregrinos, visitantes y devotos pueden abrazar desde la parte posterior. Esta ceremonia, este rito del abrazo, evidentemente está suspendido ahora por razones sanitarias y mientras dure la actual pandemia que nos asola. Debajo, inmediatamente debajo del altar mayor, está la cripta en la que reposan los restos del apóstol. Esta sí que sigue teniendo visitas y de algún modo la visita sustituye al tradicional abrazo que se le daba a la imagen que está situada inmediatamente por encima del altar mayor. Bien, la figura del apóstol Santiago se articula en 2 grandes dimensiones.
la propiamente biográfica, esto es, la referida a los acontecimientos de su vida, y otra de no menor trascendencia, la que comienza inmediatamente después de su muerte, con el relato del traslado de sus restos mortales a Galicia y, a partir de ahí, su amplísima proyección compostelana. La primera de estas dos dimensiones es de clara fundamentación bíblica. Aparece en el relato evangélico y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que se nos presenta la escena de su martirio. Dentro igualmente de la primera de estas dimensiones, la precompostelana, diríamos, se introducen también elementos biográficos de no tan autorizada constancia, aportados por la tradición y fundados así, más que en el relato bíblico, en la fe perseverante y rendida de los creyentes cristianos de todas las épocas, con el consiguiente reconocimiento incluso en el culto. Nos referimos, por ejemplo, a su acción evangelizadora en el occidente y singularmente en la península ibérica, o la misma aparición de la Virgen María cuando todavía estaba en carne mortal para reconfortar al apóstol a las orillas del Ebro. Ahí tenemos al apóstol vestido como tal, con el ropaje que corresponde a un apóstol, pero que lleva ya, luego veremos por qué, el bordón peregrino, con el resorte en el que se coloca normalmente la calabaza, que aquí la imagen no lleva. La segunda dimensión constituyente de la figura del apóstol Santiago, diríamos la propiamente compostelana, tiene su referente fundamental en la invención, en el hallazgo y enterramiento del apóstol, y a partir de ahí el fenómeno de la peregrinación a su sepulcro, un hecho que cobra muy pronto un gran alcance europeo y universal. Desde el punto de vista iconográfico, esta segunda dimensión, y dentro de ella lo referido a la peregrinación y su amplia temática, es la que llega a imponerse a cualquier otra, hasta casi conferir, como veremos, un cierto sentido unitario y homogéneo al conjunto de las representaciones iconográficas de un apóstol que llega a ser peregrino. Se produce de este modo una auténtica reconstrucción retrospectiva, una mirada hacia atrás de la figura y aspecto del apóstol Santiago, de modo que los acontecimientos que le afectan con posterioridad a su muerte van a servir para caracterizar su figura y sus representaciones en vida. En efecto, los motivos temáticos de la peregrinación, así como los distintivos del peregrino, no solo pasan a ser fundamentales en la representación iconográfica del apóstol, sino que cobran prioridad con respecto a los que podrían corresponder a rasgos propiamente históricos y biográficos a los que frecuentemente desplazan. El hecho de que todos o al menos algunos de estos motivos que caracterizan al peregrino pasen a caracterizar igualmente las representaciones iconográficas del apóstol Santiago, aquí lo vemos en un cuadro de Juan de Flandes, constituye un curioso fenómeno de transferencia iconográfica. Es decir, lo que caracteriza al peregrinante, al sujeto activo o agente de la peregrinación, se transfiere al personaje hacia el cual la peregrinación discurre, al que se constituye en su meta o destino, tal como veremos que sucede en todas las representaciones icónicas
de la Capilla Mayor compostelana. Esto nos hace recordar aquel principio aristotélico según el cual el fin u objetivo de la acción que se emprende, sea cual sea, es lo primero en el orden de la intención y lo último en el orden de la ejecución. Con lo cual, ese fin u objetivo, esa meta, está presente a todo el proceso y lo fundamenta. La acción, en efecto, comienza propiamente con la intención o propósito que nos impulsa a ponernos en marcha y termina cuando lo intentado se ha conseguido. Y durante el trayecto entre la decisión inicial y la finalización de la ejecución, ese fin o propósito es el que asiste, guía, orienta y dirige toda la acción, convirtiéndose por lo mismo en uno de sus elementos esenciales e imprescindibles. En nuestro caso, el apóstol Santiago, motivación determinante y además meta de la peregrinación, se constituye en algo esencial a ella. Forma parte de su naturaleza, lo cual explica y justifica que los signos y distintivos de la peregrinación se atribuyan con entera propiedad al apóstol e impulsan por ello la representación icónica del propio apóstol como si fuera un peregrino más. Estas transferencias de los distintivos y vestimentas del peregrino a los del apóstol son, si se quiere, más explicables, en algún sentido, cuando se refieren a momentos o sucesos más o menos legendarios en que se cree que el apóstol interviene y que se producen con anterioridad al comienzo histórico del fenómeno de la peregrinación o en estrecha relación con el mismo. Pero es extremadamente curioso que aparezca caracterizando al apóstol también en representaciones iconográficas referidas a momentos o sucesos muy anteriores, no solo a la peregrinación, sino incluso a la muerte y traslación del cuerpo apostólico. Tal sucede, por ejemplo, en esta imagen, actualmente en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, atribuida al maestro Ventosilla de la Escuela Castellana del siglo XVI. En ella aparecen los dos apóstoles hermanos, Santiago y Juan. San Juan lleva en la mano un cáliz del que sale un dragoncillo o serpiente alada, aludiendo al intento de envenenamiento del que salió ileso. Santiago aparece tocado con sombrero adornado con vieira y bordoncillo al lado. Igualmente, en la representación de la aparición de la en este caso una madera policromada del siglo XVIII, actualmente depositada en la capilla de la Casa Sacerdotal de Santiago. Sobre la esclavina peregrina que viste el apóstol aparece la concha de vieira, también presente en el sombrero, depositada en el suelo. Las dos representaciones plásticas son un caso muy claro de lo que hemos llamado reconstrucción retrospectiva y transferencia iconográfica. En el retablo de la capilla mayor de la Catedral Compostelana aparece el apóstol titular en tres grandes imágenes exentas, muy distintas unas de otras. No podemos decir que sea este un caso único, pero sí, desde luego, que no es nada frecuente que la imagen del titular de un templo aparezca formando parte del mismo retablo principal en tres representaciones icónicas distintas, diferentes. Esto puede deberse al afán por presentar al santo en las varias dimensiones de su figura a que antes nos referíamos. No es difícil deducir
que lo que se presentó, lo que se pretendió, fue presentar al caballero arriba, al peregrino en medio y al apóstol abajo. Pero el hecho es que el peregrino llega a imponerse, iconográficamente hablando, tanto al caballero, que en parte se viste también de peregrino, como al propio apóstol, aunque para ello este último, en su imagen, tuvo que ser sometido, como luego iremos viendo, a notables transformaciones morfológicas, haciendo el paso del apóstol al peregrino. De estas tres representaciones icónicas vamos a referirnos en primer lugar a la del Santiago Caballero, combatiente en clavijo. Como contraviniendo la ley de la gravedad, esta imagen de Santiago sobre grande y pesado corcel aparece en la parte más elevada del retablo. El caballo se alza sobre sus patas traseras y proyecta las delanteras hacia adelante y hacia arriba, como esbozando en corbeta, dirían los entendidos, un arriesgado salto sobre el gran vacío del templo. Muy frecuentemente en casos como este, en que el caballo del apóstol tiene las patas delanteras alzadas sobre el vacío, tocando suelo con solo las traseras, haciendo corbeta, se utiliza la imagen de uno o dos de los enemigos contra los que combate para que sobre ellos se apoye el caballo, facilitando de este modo el equilibrio de la pieza escultórica. Es lo que sucede en la mayoría de las representaciones del llamado Santiago Matamoros. Vemos en la que está a nuestra izquierda cómo el caballo se apoya sobre la mano y la parte superior de la espalda de uno de los enemigos contra los que combate. Y en la parte de la derecha se ve también cómo se busca un punto de apoyo para el caballo en la mano del moro que está debajo y en su cabeza. Pero este no es el caso del matamoros sobre el baldaquino de la capilla mayor. Los moros, vencidos y a cierta distancia del caballo, más bien parecen a punto de precipitarse sobre el vacío. La escena es de gran dinamismo, como corresponde a una representación típicamente barroca, en armonía por lo demás con el conjunto del retablo. El apóstol sobre caballo blanco, blandiendo espada flamígera, ahí se advierte, luego nos referiremos más en concreto a ella, cómo es retocida en espiral, como simbolizando esquemáticamente una llama. Mira hacia abajo, reparando en el enemigo contra el que batalla. Se ha hecho una clasificación tipológica de las variadas representaciones del Santiago Matamoros, que podrían reducirse a 4. Guerrero a caballo, aquí aparece a nuestra derecha un grabado medieval, y a la izquierda aparece una imagen grabada en piedra, en relieve en piedra, que está en la fachada del templo catedralicio que da a la plaza llamada de las Platerías. Peregrino a caballo, y aquí lo vemos en la batalla de Torreperogil, la provincia de Jaén, una de las batallas de la reconquista cristiana del territorio hispano al moro, al maometano. Apóstol a caballo, es el frontón del Pazo de Rajoy frente a la fachada de la catedral y dentro de la plaza del Obradoiro. Y por último, caballero de Santiago a caballo,
Aquí lo tenemos en un cuadro de Giovanni Battista Tiepolo, revestido con el hábito del caballero de Santiago. En el caso que analizamos ahora, el del altar mayor, estaríamos en principio ante una no rara, no infrecuente combinación del guerrero y del peregrino a caballo. Lleva en efecto sobre el manto rojo esclavina peregrina con conchos de vieiras y se cubre con sombrero de ala ancha, con también vieira en el pliegue del ala derecha con bordoncillos cruzados. Pero no faltan tampoco significativos detalles a través de los cuales en su atuendo asoma poderosamente el guerrero, fundamentalmente en brazos, piernas, tronco y calzado adecuados al combate. Destaca en el conjunto la blancura resplandeciente del caballo. Ya cuando se cuenta que el apóstol se aparece en sueños al rey Ramiro para animarle a la batalla, aquel le revela que en ella lo podrán ver sobre equo albo, blanca cabalgadura. A la nobleza universalmente atribuida al caballo, indispensable cabalgadura, así en realidad como en las representaciones artísticas de todo guerrero vencedor, se une aquí la distinción que de suyo le confiere su impoluta blancura. Según atestiguan los etnólogos, existe la universal creencia de que el color blanco de su cubierta confiere a los caballos un carácter de excelencia que los hace especialmente proclives a la victoria o al éxito en las empresas. En el libro del Apocalipsis, Dios se deja ver cabalgando sobre blanco corcel, seguido por los ejércitos celestes, también sobre cabalgaduras blancas. Conocidos también el caso de San Venceslao, que en la batalla de Slume, en el año 1126, aparece animando a los soldados bohemios contra los alemanes sobre un brioso corcel blanco. Siempre me pregunté qué especial significado podría tener la representación icónica de las virtudes cardinales de gran tamaño sobre las cuatro esquinas del baldaquino del retablo, rodeando al Santiago Caballero. Las dos que aparecen en la parte delantera son perfectamente visibles desde la nave central del templo. La fortaleza a nuestra derecha y la prudencia a nuestra izquierda. La prudencia puede apreciarse por los símbolos que porta en la mano. En una de ellas aparece la mano derecha, aparece de prudentes como serpientes. Y en la mano izquierda lleva un espejo, que tiene también un gran simbolismo, porque la prudencia está vinculada mucho al autoconocimiento, al conocimiento de nuestras posibilidades antes de emprender una empresa. La dama que se mira en el espejo está tratando justamente de reconocer sus capacidades, sus cualidades, sus efectivas posibilidades. En la imagen de la derecha tenemos la fortaleza y es bien visible la gruesa columna que soporta entre la mano y su pierna. En la parte trasera, invisibles desde las naves, está la templanza a nuestra izquierda y la justicia a la derecha. La templanza aparece con un jarro y un vaso de vino. La justicia aparece con la simbólica espada. Pues bien, hace poco leí que, según la regla de la Orden Militar de Santiago, los caballeros que en ella profesan han de ceñir habitualmente espada.
para significar que debían estar adornados de las 4 virtudes cardinales, simbolizadas precisamente en las 4 partes de la espada. El pomo simbolizaría la fortaleza, el puño la prudencia, el aliger o defensa la templanza y la cuchilla simbolizaría la justicia. Esta relación entre la espada y las virtudes cardinales también explicaría, por ejemplo, en la ceremonia de investidura de los caballeros de la Orden de Santiago. Yo estuve presente hace muy poco a la investidura como caballero de Santiago de nuestro arzobispo, don Julián Barrio. Digo que en esa ceremonia los caballeros de la Orden de Santiago sigue teniendo la espada una función primordial, presidiendo el acto y siendo luego manipulada adecuadamente para investir al nuevo caballero. En esta representación de Santiago Matamoros del retablo mayor, realizada por Mateo del Prado en 1675, sigue de cerca a esta representación, la siguen de cerca o anteceden muchísimas más. Entre estas últimas vamos a citar 2 de ellas que pertenecen también a la Catedral de Santiago. Una de ellas es conocida por el nombre de tímpano del clavijo, que procede quizá del antiguo claustro medieval de la catedral y es probablemente la más antigua de la serie. Se calcula que entre 1240 y 1250. Es decir, es la más antigua de aquellas representaciones icónicas en que se conjugan el aspecto inconfundiblemente guerrero del protagonista con los signos del peregrino. Aparece el apóstol caballero sobre un gran caballo, asentado sobre 4 patas, simulando galope. A pesar de que la moldura está orientada hacia la derecha, con espuela sobre el estribo de ese lado, el apóstol aparece de forma frontal, mirándonos. Porta además otros 2 símbolos del caballero, una espada de grandes dimensiones, alzada en la mano diestra, y lleva en la izquierda la cruz en la que va sujeta una bandera en la que está grabado Sanctus Jacobus Apostolus Christi. Santiago, apóstol de Cristo. A ambos lados, figuras femeninas que miran al apóstol en posición orante parecen agradecerle un favor, quizá el de haber sido liberadas tras la batalla del Clavijo, de formar parte del tributo de las 100 doncellas al caudillo Almanzor. 50 de estas doncellas deberían ser de condición hidalga y otras tantas plebeyas. Así, en la imagen, no sé si se puede apreciar, la manga de las damas que están a la izquierda es manga ancha, propio de la nobleza, mientras que las que están al otro lado, a nuestra derecha, tienen la manga estrecha, como correspondía en la época al proletariado. La pieza salió del taller del maestro Mateo y presenta la rigidez románica ya atemperada por la movilidad naturalista y expresiva presente igualmente en el pórtico de la Gloria. Fundamentalmente pliegues de la túnica en sentido contrario al de la marcha. La imagen presenta por último un claro aspecto peregrino que se pone de manifiesto en el sombrero de ala ancha, el zurrón y sobre todo las vieiras que decoran el cinturón y su colgante de arriba abajo, que en la foto es imposible de percibir. Curiosa es también una miniatura del tumbo B del archivo de la catedral. Tiene 2 cuerpos, este y otro que veremos más adelante. En el cuerpo superior aparece un Santiago sedente de características muy similares al del Partenón del pórtico, según luego veremos. En el inferior, que es el que está en pantalla,
hay un Santiago caballero con espada y estandarte de 4 picos con 3 conchas de vieira. Entre los 2 cuerpos aparece una leyenda, Jacobus Christi Miles. Jacobo, soldado de Cristo. Curioso es que en el suelo, debajo del caballo, aparecen los vencidos, algunos de ellos decapitados, tocados todos al modo de lo que en la época era habitual en las milicias cristianas. Este dato y la silueta del castillo de Rochaforte a la derecha, la torre del castillo, da la clave para la interpretación de la escena. Se trata de un Santiago representado como saliendo al campo de batalla en ayuda de los que combatían en defensa del obispo Berenguel de Landoria, impedido de entrar en Santiago por el sector de la burguesía y de la nobleza compostelanas que se oponían al obispo y al hacerlo iban contra el auge en la ciudad de los valores santiaguistas. Por todo ello, don Berenguer tuvo que refugiarse en el castillo de Rochaforte, aquí en las inmediaciones de la ciudad de Santiago. Es decir, que estaríamos ante un Santiago a quien habría que llamar no matamoros, precisamente, sino mataespañoles o matacompostelanos, para precisar, de forma similar a cómo en América aparecerían los Santiagos mataí. Entre las muchas y variadas representaciones icónicas del llamado Santiago Matamoros en la catedral, cabe destacar la que estaba, hasta hace poco, expuesta en la capilla del lado sur del ala norte, encargada por el Cabildo agambino en la segunda mitad del siglo XVIII, con destino a los desfiles procesionales, como se puede apreciar en la foto de al lado. En los últimos años la imagen ha perdido esta función y además suele estar disimulada con flores, la representación de los moros vencidos. Sin duda, la situación creada en los últimos años del terrorismo islamista ha aconsejado esta operación de ocultamiento, destinada sin duda a evitar por todos los medios que la histórica imagen pudiera ser interpretada como una provocación. En la actualidad, esta imagen ha sido retirada también de la nave lateral en donde estaba, dentro del templo, y está en la llamada Capilla de Alba, que es un lugar enormemente más discreto y, en concreto, desde hace meses no visitable por el público a causa de las obras de restauración. De la expresión Santiago Matamoros puede decirse que hizo fortuna, en el sentido de que hubo una generalización de su uso en todas las épocas y llega hasta nuestros días. En realidad habría que reconocer que ciertamente es de suyo poco afortunada para referirse al apóstol. La expresión mata lo que sea no corresponde a dato alguno de carácter biográfico, ni propiamente tampoco de carácter legendario o de creación popular. Lo único que hay es una forma de expresar la creencia de que el apóstol acudió en defensa de la civilización cristiana contra el moro, animando y así ayudando en clavijo a los soldados cristianos que luchaban y morían por aquella en el campo de batalla. Por lo demás, la apariencia guerrera y de personaje en ejercicio de violencia combativa queda bastante suavizada con la utilización en su figura de los signos y distintivos del peregrino, que son incuestionablemente signos de paz. A esto hay que sumar también el significativo hecho de que en muchas de estas imágenes de Santiago, como sucede en la que corona la capilla mayor, así como en la procesional a que aludíamos, la espada que blande el apóstol es una espada flamígera, de hoja ondulada,
simulando llamarada. Es una de las pocas espadas, por no decir la única, que no fue concebida como arma de guerra, sino con un alcance fundamentalmente simbólico o ceremonial. Es, por ejemplo, la espada con que con frecuencia se representa al arcángel San Miguel, y ahí se aprecia bien el carácter flamígero de la espada, simbolizando su función de defensa de la luz contra las tinieblas, y a quien el emperador Constantino atribuyó su triunfo sobre los enemigos. Es también la espada que, según el relato del Génesis, Dios coloca a las puertas del paraíso una vez expulsados Adán y Eva, para significar de forma permanente la prohibición del retorno al árbol de la ciencia del bien y del mal. Con independencia de que, como ya veíamos antes, los signos y distintivos del peregrino aparezcan de algún modo en la mayoría de las representaciones icónicas de Santiago, y concretamente ya dentro de la propia Capilla Mayor, en el Santiago Matamoros y en el mismo Santiago Sedente, al que luego nos referiremos con detalle, también aparece aquí ocupando una situación intermedia entre las dos aludidas representaciones y dentro del gran baldaquino, un Santiago peregrino en la posición del que va precisamente en camino, como bien se muestra en los pliegues de la túnica del apóstol. Es decir, que no solo es un Santiago que viste de peregrino, sino que aparece ejerciendo de tal. No podemos perder de vista algo fundamental. La catedral compostelana se erige, se dispone y se decora como centro de peregrinación. Siendo la catedral el destino y la meta de la peregrinación, es esta la que le da sentido. Es la peregrinación la que, en el caso, se constituye en estímulo y ocasión no solo para el culto y devoción al Santo Apóstol, sino también para la renovación y mantenimiento de la fe y de la vida cristiana en todas sus dimensiones. Esta centralidad temática de la peregrinación, que afecta a la catedral en su conjunto, culmina en la disposición y ornato de la Gran Capilla Mayor y explica que, además de la inusitada profusión de referencias simbólicas a la peregrinación, sobre todo en las imágenes del Santo Apóstol, haya un tratamiento de excepción de la propia peregrinación, y este se expresa sobre todo a través de la singular exaltación icónica del Santiago peregrino. Inmediatamente debajo del techo artesonado del gran baldaquino, sobre el que convergen y al que amparan las 36 columnas salomónicas refulgentes en su esplendorosa superficie dorada. Más que una escultura o una imagen, lo que aquí se nos muestra es un nutrido grupo escultórico, integrado por no menos de 11 grandes figuras. Aparece en posición central y preeminente Santiago, en hábito de peregrino. Pulcramente decorado con estampados en verde y oro. Lleva túnica y esclavina de muy naturalista factura, así como el sombrero de ala ancha plegado en la parte frontal. Lleva en su mano derecha bordón largo con calabaza, rematado en afilada contera, mientras que con la mano izquierda sostiene, apoyándolo contra la cadera, el libro de las Escrituras, como corresponde a su condición apostólica. La figura resulta extraordinariamente grácil y esbelta, con los pliegues de la túnica insinuando expresivamente la posición andante. Su rostro, de mirada larga y exultante, de largos cabellos ondulados y dorados, igual que la barba,
entonando bien con los dorados de la propia vestimenta, en ornato por lo demás muy a tono con las galas reales de los personajes que le rinden honores. En efecto, a los pies del apóstol peregrino, y casi diríamos que transfigurado, aparecen hincados de rodilla y rodeándole 4 reyes hispanos, cubiertos con amplias capas, con esclavina real de armiño. No llevan corona, pero extienden sus brazos haciendo bien visibles en sus manos los correspondientes cetros reales. Según el libro segundo de fábrica de la Catedral de Santiago, se dice que el autor del grupo escultórico, Pedro del Valle, quiso representar a 4 grandes reyes reconocidos bienhechores de la causa jacobea y concretamente de la catedral. Don Alfonso II, que la hizo, don Ramiro I, que concedió el voto a esta santa iglesia, don Fernando V, que conquistó Granada y concedió los votos llamados de Granada, y don Felipe IV, que donó 1000 escudos de oro y otras significativas rentas para el sostenimiento del culto jacobeo en la catedral. A pesar de que de estas 4 regias figuras, solo 2 resultan visibles desde la nave de la iglesia y por lo tanto para el común de los fieles, no por ello han dejado de ser tratadas todas con el mismo detalle. Otro tanto sucede con las grandes imágenes de las virtudes cardinales que rodean, como hemos visto, al Santiago Caballero. Solo 2 resultan visibles desde la nave, pero las 4 fueron tratadas por igual. Este hecho, que bien puede responder al propósito de que las respectivas escenas puedan ser contempladas desde la parte de las tribunas que rodean la capilla mayor, desde donde son visibles las figuras ocultas a la normal perspectiva de la nave central, contribuye igualmente a conferir a las escenas que enmarcan la presencia del apóstol una entidad y una prestación plenas, más allá de lo que sería una simple función aparencial, en que se cuidan las partes visibles y se descuidan, dejan incompletas las partes normalmente no visibles, tal como con frecuencia ocurre en los retablos concebidos para ser vistos de frente. Pero además de esta corte regia, que se postra y rinde honores a su patrón, el gran peregrino, una vistosa representación de la corte celestial, formada por 4 grandes ángeles tenentes, se dispone a ambos lados, sosteniendo con sus manos y sobre sus hombros el gran techo artesonado del baldaquino. Le rodea además otros ángeles en imágenes de menor tamaño, pero en similar actitud solícita. Por último, y como vinculando entre sí las 2 partes del habitáculo creado debajo del gran baldaquino, aparece algo a modo de fulgurante porción de cielo o de gloria, muy del gusto barroco, integrada por nubecillas redondeadas, y en medio de estas ángeles, así como cabezas aladas de pequeños angelones. Además, expandiéndose en todas las direcciones y enmarcándolo todo, aparecen haces de luminosos y resplandecientes rayos, como si un gran sol, invisible pero detectable a través de estos rayos, estuviese detrás, fundando y amparándolo todo. Vista de frente y desde el presbiterio, puede apreciar en la imagen que tenemos a la izquierda, esta fulgurante representación parece alcanzar la altura de los pies del Santiago peregrino, que semeja de este modo caminar sobre ella. Es un efecto que, unido a la presencia de la corte regia y de la angélica, rinde la apariencia de una exaltación, de un enaltecimiento, de una verdadera apoteosis o transfiguración del Santiago peregrino y con él de la propia peregrinación jacobea
a cuyo engrandecimiento está todo consagrado en el templo. En lo que llamamos porción de gloria, se nos antoja ver una clara influencia de la llamada Gloria de Bernini en la Basílica de San Pedro en Roma. Esta cumple también una función unitiva o vinculadora, que en el caso opera entre la representación de la cátedra de San Pedro y el gran sol que emana, que llena el enorme ventanal cuyo centro ocupa la paloma del Espíritu, que se proyecta como iluminación sobre la cátedra apostólica y a través de ella sobre toda la Iglesia Católica. También en este caso la gloria está integrada por nubecillas luminosas, ángeles y haces de resplandecientes rayos. La escena del enaltecimiento de Santiago Peregrino es, vista con detenimiento, el verdadero centro y corazón de la capilla mayor, que desde lo más central y profundo se prolonga y avanza en columnas salomónicas hasta llenar por completo el presbiterio. Cada una de las 36 columnas es una verdadera tea ardiente, como si una incontenible fuerza interior hiciese que los fustes se retorciesen sobre sí mismos y se ondulasen, al tiempo que una poderosa fuerza vital interna rompe hacia el exterior en inverosímiles formas vegetales. Pámpanos, racimos de uva, una portentosa transformación de la materia inerte en materia viva. Esta misma escena, solo que incomparablemente más sobria, más escueta en su composición, reducida de hecho a solo sus componentes esenciales, el Santiago Peregrino y dos de los reyes, igualmente postrados a los pies del Santo Apóstol, aparece en dos de las fachadas de la catedral, así en la del Obradoiro. Un Santiago Peregrino en imagen granítica de 4 metros de altura, pero con similar grácil apariencia que en la capilla mayor. La túnica peregrina, aquí lo vemos en detalle y se aprecia bien que esta segunda foto está tomada después de la restauración, a la que antes me refería, de la fachada de la catedral. La piedra parece recién salida del taller del escultor. Túnica peregrina, de caída natural, en pliegues al viento, esclavina sobre la que aparecen sendas vieiras con bordoncillos cruzados, detalle que se reproduce igualmente en el sombrero de ala ancha que cubre la amplia cabellera ondulada, bordón con calabaza y escarcela. Es también de hechura muy similar a la de Santiago Peregrino, la que aparece encima de la Puerta Santa de la fachada de la Quintana. Aquí se puede apreciar claramente que las fotos son anteriores a la rehabilitación que se ha hecho últimamente. Acompañado aquí de dos discípulos del apóstol, Teodoro y Atanasio. Ya de muy distinta apariencia es la imagen que aparece en lo alto de la fachada norte o de la azabachería. Un Santiago ante quien igualmente se postran dos reyes, en este caso sin cetros, pero con sus respectivas coronas. El santo se apoya en un gran bordón sin calabaza y lleva sobre la larga túnica amplio manto recogido a la cintura, más al modo apostólico que al propiamente peregrino. Es obra del escultor madrileño Máximo Salazar, del año 1768. Y la tercera de las grandes representaciones del apóstol Santiago en el altar mayor es también la que resulta más próxima al nivel donde se encuentran los fieles en el templo. Quienes pueden incluso acceder fácilmente al camarín
donde la imagen se encuentra para tocarla, abrazarla y besar su esclavina. Se trata del Santiago que recibe, el que encarna y en quien se hace plástica ante el peregrino y para él la acción de recibir, de acoger. Se constituye de este modo en culminación y meta del gran trayecto de días, semanas, meses o años. Es el Santiago del abrazo. Como antes recordábamos. Antes recordábamos, no puede practicarse en este tiempo de pandemia. A través de este abrazo se hace efectivo en su dimensión física el deseado y largamente buscado encuentro del peregrino y el apóstol. Carrero Santamaría, en un trabajo suyo sobre el altar mayor de la Catedral Compostelana, apunta que la imposibilidad de satisfacer el deseo de contacto directo con las reliquias, ya fuera físico o simplemente visual, obligó a crear una paraliturgia que diera satisfacción a las aspiraciones de contacto directo del peregrino al llegar a la Basílica Compostelana. Dentro de esta paraliturgia cuenta especialmente el abrazo al apóstol. Hay constancia gráfica que más adelante podremos ofrecer de que esta paraliturgia del abrazo está generalizada al menos desde el siglo XV. Esta disposición receptiva y acogedora con respecto al peregrino es el dato que más emparenta al Santiago sedente de la Capilla Mayor con el Santiago igualmente sedente del parteluz del Pórtico de la Gloria. Soy de los que piensan que en esta imagen del parteluz, mucho más que la significación que ella pueda tener en relación con el conjunto del pórtico, en su sentido bíblico-teológico, el Santiago del parteluz es la plasmación icónica de la actitud de recibir, de atender y acoger. Es la posición de quien, sentado a la entrada de su casa, apoyado en su báculo, espera y recibe al caminante peregrino, haciéndole palpable el logro de la ansiada y largamente trabajada meta. Es de advertir además que el apóstol Santiago aparece 2 veces en el pórtico, según podemos apreciar en la foto. Aquel que está de perfil es Santiago también. Una de las veces aparece acompañado de su hermano Juan y de otros apóstoles, en este caso, y representa lo que es realmente su función dentro del conjunto. De la imagen del parteluz, en cambio, diríamos que más que al pórtico mira al peregrino, al visitante que accede al templo. Por parte de la crítica especializada, al hacer referencia a las 2 imágenes sedentes del apóstol, la del abrazo en el altar mayor y la del parteluz, suele hablarse de Santiago en majestad. Sin entrar en la oportunidad de expresarse en esos términos para referirse a algunas esculturas en posición sedente, pienso, en todo caso, que no es, desde luego, el tono majestático el que despunta en estas representaciones del apóstol. Es, por el contrario, como decimos, la actitud y receptiva de quien, inconmovible en su perenne espera, recibe ahora levemente sonriente al peregrino. Se sitúa prácticamente a su nivel. Y si no puede materialmente abrazarla, sí se va a dejar gustoso abrazar por él. La apariencia de la representación escultórica del parteluz es la de un apóstol, y en la cartela que sostiene con la mano derecha puede leerse: Misit me Dominus, me envió el Señor. Ello alude sin duda a su condición apostólica, misionera. El término misionero, como el de misión, derivan precisamente de mitere, enviar, cuyo pretérito perfecto es el misit, que aparece en la cartela.
La imagen del altar mayor fue objeto de importantes transformaciones morfológicas a lo largo de la historia, respondiendo al empeño por lograr que la figura del apóstol fuese acercándose cada vez más a la de un peregrino y así facilitar de algún modo la simpatía e identificación con él por parte de los peregrinos que acuden a la gran basílica y suben al camarín para darle el tradicional abrazo. Siguiendo el curso de las transformaciones a que aludimos, puede decirse que esta venerada imagen presenta a lo largo de una historia que comienza en el primer cuarto del siglo XIII hasta tres aspectos diferentes. En la primera de sus conformaciones morfológicas, la imagen, tal como salió de manos de los autores del Círculo del Maestro Mateo en 1211, con ocasión de la consagración de la catedral, debía tener un aspecto muy similar a la que aparece en el comienzo del libro 1, capítulo 1 del Códice Calistino. En efecto, tal como señala el historiador y arqueólogo Ambrosio de Morales, la imagen representa al apóstol echando con una mano la bendición y en la otra el libro. En este mismo sentido, el canónigo, historiador y arqueólogo Carlos García, fallecido en 1973, apunta: la imagen del apóstol era de piedra, dorada y policromada. El apóstol estaba sentado, con una mano bendecía y en la otra tenía un libro. Y prosigue la descripción consignando que lucía en su cuello un collar de plata dorada y sobre su cabeza pendía de la bóveda del camarín una corona también argéntea y dorada. Abundan los testimonios sobre la existencia de esta corona e incluso de la llamada coronatio peregrinorum, rito o ceremonia en la que algunos peregrinos, eso se dice al menos de los alemanes, tenían el privilegio o la costumbre de descolgar esta corona y ponerla sobre sus propias cabezas en una breve y simbólica coronación. Del mismo modo que el propio apóstol aparece siendo coronado como vencedor tras su martirio, aquí vemos como un ángel está depositando la corona sobre la cabeza del apóstol. También el peregrino, victorioso tras superar con éxito la difícil prueba de la peregrinación, es recompensado con su coronacio en el camarín del apóstol. Pero el caso es que, sometida así la pieza durante siglos a una manipulación constante, su deterioro fue inevitable, hasta el punto de que en un inventario de 1648 se dice: tiene el apóstol un collar de plata y una corona de lo mismo, pendiente de su cabeza, de la que faltan algunos pedazos. En concordancia con la historia de la corona sobre la imagen de Santiago, hay, y se conserva en el Museo de la Catedral, una representación icónica de Santiago coronado. Es de discutida cronología, pero lo que sí es preciso sopesar, según García Iglesias, es la incidencia de esta imagen, indudablemente deudora de la del parteluz del pórtico. Está sedente, mano derecha con cartela e izquierda sobre báculo en forma de tau. En las reformas barrocas, la del altar mayor, también sedente y dando idéntica ocupación a ambas manos. Pero ya con anterioridad a las modificaciones introducidas en el barroco, hay dos testimonios gráficos que evidencian el hecho de que mucho antes de estas modificaciones realizadas en el siglo XVII, había sufrido ya la imagen significativas transformaciones. Uno de estos testimonios, al que ya antes hemos aludido, aparece en el Tumbo B, una recopilación de documentos realizada entre 1346 y 1354. La imagen del apóstol, nos referimos a la que está a nuestra izquierda,
está situada bajo un dibujo esquemático del baldaquino de Gelmírez, que se mantiene hasta el de Fonseca, que luego veremos, pero ya en una posición muy distinta y que en nada se parece al que ya hemos visto del Códice Calistino. El apóstol es representado en posición sedente, con nimbo y con el báculo en tau en la mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene una cartela en la que puede leerse Sanctus Jacobus. Sobre la porción del manto azul que cubre el brazo izquierdo aparecen lo que semejan ser 3 vieiras peregrinas. Adviertan, ahora que tenemos las dos imágenes delante, cómo cambia la posición del báculo y la de la cartela, que en la de la izquierda la cartela aparece señalada con la mano izquierda sobre la rodilla izquierda, mientras que el báculo aparece en la mano derecha, justamente al revés de lo que acontece en esta otra, que es casi un siglo posterior, donde la cartela aparece sostenida en la mano derecha, mientras que en la izquierda aparece, como en la actualidad, el báculo. El otro testimonio que nos referimos, del último cuarto del siglo XV, responde a un grabado del cartulario del Hospital Saint-Jacques de Tournois. El santo, también sedente y aún sin esclavina, aparece bajo un dibujo del baldaquino de Fonseca, tardogótico, de la segunda mitad del siglo XV. Santiago, con sombrero peregrino, está siendo abrazado por un grupo de peregrinos, subidos a una especie de pasarela, situada entre el altar mayor y el altar matinal o de la Magdalena, a su vez comunicados por 2 puertas al lado del baldaquino, por donde entran y salen peregrinos. Lleva una cartela sostenida en la mano derecha, mientras que en la izquierda porta un báculo peregrino corto, pero ya no en forma de tau. La disposición de la figura es ciertamente muy similar a la que presenta en la actualidad tras las modificaciones del barroco, que ya no serían así tan radicales. En efecto, si desde la estructura morfológica de esta imagen nos trasladamos a las modificaciones introducidas en la segunda mitad del XVII, veremos que las diferencias distan de ser muy significativas. Según Carro, se le puso una aureola en la cabeza, sin sombrero. El manto y la túnica fueron retocados y decorados. Se hizo una nueva mano para sostener el bordón, largo ahora y con calabaza. Retallóse también la mano siniestra. Compusieron la cartela y se le puso la siguiente inscripción: Iques corpus divi Jacobui apostoli et Hispaniarum patroni. Aquí está el cuerpo del divino Jacobo, apóstol y patrono de las Españas. Con lo que la imagen remite al sepulcro apostólico, el índice de la mano señalando a la cripta que está debajo del altar mayor, en donde se conservan los restos. La novedad más notable y la que mejor encaja dentro de la pretensión de darle un aspecto más típicamente peregrino es que sobre la túnica se le coloca una esclavina. Fue donación de Fray Antonio de Monroy, arzobispo de Santiago de Compostela, entre 1680 Figueroa, y estaba decorada con relieves que reproducían, además de vieiras, distintas armas de guerra, como espadas, cañones, etc., en alusión quizá a la vestimenta caballeresca de Santiago en Clavijo. En su borde inferior la decoraba una franja de oro, todo alrededor. En el centro de su cara frontal se destaca la cruz de Santiago, adornada con pedrería y en medio de 2 vieiras. Ahí lo vemos con detalle. Desde su colocación, esta esclavina es la que recibe los abrazos de los peregrinos.
por lo que pasados 300 años su deterioro era muy notable, desgastadas no solo por los abrazos, sino también por las agresiones de los que con navajas y otros artilugios o incluso a mordiscos, en algún caso, se dedicaron a saquear las piedras de gran valor. Por todo ello, el Cabildo decidió proceder a su reparación primero y luego a su sustitución en el año santo de 2004 por una réplica de la autoría de Fernando Mayer. Es un poco más pesada que el original, hoy en el Museo de la Catedral, y sustituyendo las piedras preciosas por réplicas sintéticas. Un cuadro del pintor Juan Antonio García de Bouzas, un pintor gallego de la primera mitad del siglo XVIII, restaurado en el siglo XX por el compostelano López Garabal, y que reproduce la imagen del Santiago del Abrazo, permite apreciar bien los grabados de la esclavina, que en la foto no se aprecia mucho. Y por último, una vidriera de 1896, colocada sobre la Puerta Santa, representa a Santiago sedente de forma muy similar a la imagen del altar mayor, pero en actitud de bendecir, quizá tratando de recordar aquella primera formulación que hacía derivar la imagen de su representación en el Códice Calistino, según antes hemos comentado. La representación parece tener un cierto carácter ecléctico, con el detalle de la bendición, con esclavina y báculo con calabaza, como en la actualidad, con los colores de manto y túnica tal como aparecen en el grabado del cartulario del Hospital de Tournois, con un enmarque, en fin, que representa el baldaquino de Fonseca, pero sobre dos columnas de Gelmire. Es una imagen de síntesis de toda la evolución, de todas las transformaciones que a lo largo de los siglos ha sido objeto de esta imagen. Con esta imagen, repito, de verdadera síntesis iconográfica, termino la exposición. Muchas gracias por su atención y hasta siempre, hasta la próxima.